Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, insta a que con carácter urgente se alcance un compromiso para enfrentar conjuntamente entre Ecuador y Colombia los desafíos de seguridad en la frontera, así como preservar las condiciones de libre comercio. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña aquí a esta hora en nuestros estudios el economista Javier Rosero, presidente de FEDEXPOR. Economista, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, un caluroso saludo desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores a usted y la audiencia. Bueno, lo decíamos, ¿no? Una guerra comercial que se ha desatado entre ambos países. Lastimosamente, pues después del anuncio que hizo el presidente Daniel Noboa acerca de esta imposición de aranceles del 30% a las importaciones de Colombia. Ya conocemos pues cuál es la respuesta del gobierno de Gustavo Petro, pero ¿cuáles son las consecuencias para Ecuador? Analicemos un poco eso, porque hay afectaciones sin lugar a dudas para el sector productivo y para el sector exportador. Bueno, primero nosotros creemos que lo que debe guiar las relaciones económicas a nivel internacional, y siempre lo hemos sostenido, es el pragmatismo. Y bajo esa lógica, los anuncios que se han hecho de lado y lado aún no se han implementado. Sin embargo, nosotros ya podemos visualizar cuáles podrían ser algunas de las afectaciones y la dividimos en dos esferas. La primera, porque en efecto creemos que en materia comercial hay muchas empresas, más de 600 desde el lado ecuatoriano, que tienen una vinculación en la exportación con el mercado colombiano y que dependen en esencia, o por lo menos en más de la mitad de sus envíos, a ese mercado. Su facturación depende justamente del mercado colombiano. Efectivamente. Directamente afectadas. Y esto es natural, considerando que este es un mercado sobre el cual, por ejemplo, los productos alimentarios y los productos manufactureros, en su especialidad, se dirigen hacia ese mercado. Es una construcción de una relación histórica que hemos venido desarrollando a nivel comercial y de la cual evidentemente dependen una buena cantidad de los empleos, muchos de ellos vinculados a la zona fronteriza. Ahora, hay otro elemento que es importante y que no es menor, y nosotros creemos que si es que existen algunos elementos, como se ha dibujado y se ha trazado en relación a los argumentos en materia de seguridad fronteriza, son aspectos que se tienen que abordar, y para eso hay un canal, y nosotros el llamado que hemos hecho es que al más alto nivel diplomático en este momento y con mucha urgencia, aprovechando la ventana de tiempo que se ha dado por lo menos hasta el 1 de febrero, se agoten todos los esfuerzos para que el nivel de entendimiento en materia de seguridad, que para nosotros en el Ecuador sin duda es fundamental, tenga una primera muestra de buena voluntad de los dos lados, de los dos gobiernos, porque ese es el espíritu que persiguen, nos parece a nosotros, no solo el sector empresarial, sino las dos poblaciones, de separar completamente y suspender los anuncios de medidas arancelarias que aún no se implementan y que por lo tanto sí nos da un tiempo. Solamente ha para sido anunciado. Sin embargo, economista Rosero, hemos visto que el gobierno colombiano sí se ha pronunciado y ha un poco invitado a este diálogo binacional, para poder llegar a un acuerdo. ¿Cómo debería pronunciarse ante esto el gobierno ecuatoriano? En general, siguiendo la misma línea de enfoque pragmático que nosotros promovemos, estos anuncios de buena voluntad tienen que traducirse en acciones concretas. Y ese seguimiento de acciones concretas efectivamente empieza, como yo señalaba hace un momento, en el que los dos países dan un anuncio conjunto de desmontar sus anuncios de la política comercial de incremento que se ha dicho, y después hacer un seguimiento de medidas concretas que en materia de seguridad fronteriza refuercen en lugar de debilitar todos los controles que se necesitan, sobre todo porque el momento en el que se flexibilizan esos controles, que aducimos nosotros que ese es uno de los problemas que se puede haber gestado, tenemos a los grupos en actividades ilícitas que son quienes más se benefician cuando este tipo de desentendimientos o desconexiones se llegan a dar y los controles se flexibilizan, y es justamente lo que queremos evitar. Por el contrario,
es el comercio formal, son las exportaciones y la producción que está detrás, quienes van a permitir que las poblaciones en zonas de frontera tengan una opción de un ingreso formal, familias que puedan incluirse en el circuito formal de la producción y no tengan que necesariamente incursionar actividades ilícitas. Ahora, se entiende el tema de la preocupación que se demuestra por el tema de la seguridad en la frontera, sin lugar a dudas, todos los ecuatorianos lo estamos viviendo, la inseguridad actualmente, y entendemos ese punto, pero ¿usted considera que es la medida adecuada? ¿De alguna manera puede entender esta justificación? ¿Considera que compensa las consecuencias económicas que podrían darse? No, nosotros lo que sí creemos es que el comercio ha demostrado que en su mayor fluidez, sin condicionamientos, y es parte de la agenda que siempre hemos promovido, derrumbar barreras, tanto a nivel arancelario como paraarancelario, es justo lo que ha permitido crear un acervo o un patrimonio comercial, no solo con Colombia, sino con los más de 150 países a los cuales el Ecuador le destina sus productos. Somos muy conscientes y siempre hemos promovido de la necesidad de que los acuerdos a nivel internacional y esos compromisos se respeten. Y es por eso que nuestra propuesta constructiva y en este momento propositiva es que podamos hacer que esta ventana de tiempo permita encaminar nuevamente esos diálogos hacia volver a estos compromisos internacionales, porque justamente creemos que el incremento de costos para el comercio, el incremento de trabas para nuestros exportadores no es el camino adecuado para ninguno de los dos lados, pero particularmente nosotros en defensa de nuestros exportadores y productores, aquellos que le han agregado valor para poder llegar al mercado colombiano, dependen en gran medida de su sostenibilidad, porque el mercado colombiano no es un mercado marginal, representa al menos la mitad de los ingresos de las empresas. Ahora, ¿Ecuador resultaría el país más afectado en esta guerra comercial? Si esto llegara a darse, no estamos suponiendo, esperemos que no, esperemos que se llegue a un acuerdo, lo que esperamos todos los ecuatorianos y me imagino que todos los colombianos también, por supuesto, pero suponiendo que esto llegue a darse, ¿Ecuador sería más afectado que Colombia por esta medida? Nosotros vemos el balance más allá de los números fríos, porque en la práctica el comercio en dos vías, como nosotros lo promovemos, implica que, por ejemplo, nuestras empresas para poder exportar al mercado colombiano insumen y absorben materias primas y materiales intermedios que se transforman aquí en el país, en muchos de los casos con inversión conjunta ecuatoriana y colombiana, para volver a exportar al mercado colombiano o a terceros países. Por lo tanto... Es decir, utilizan insumos colombianos como parte del proceso de producción. Absolutamente necesario. Exactamente. ¿Se encarecería entonces el producto? Se podría llegar a encarecer el producto, y esa es la razón por la cual desde el sector exportador siempre hemos promovido una apertura de mercados que permita tener un aprovisionamiento mucho más competitivo de los insumos, y al mismo tiempo eso permita abrir y romper las barreras que tenemos a nivel arancelario y a nivel internacional. Por lo tanto, en este caso en particular, no se trata, en nuestra opinión, de cuál de los dos países entra en una dinámica de menor pérdida, sino cómo podemos hacer para volver a encaminar las discusiones y que podamos volver a ganar. Porque en este momento, María del Carmen, mantener reforzados los controles en la seguridad fronteriza nos parece que es un ganar-ganar para la población colombiana y para la ecuatoriana, y hacer que el comercio crezca de la mano de esa atmósfera de seguridad que se puede crear, promoviendo exportaciones de lado y lado, que, como he dicho, son encadenamientos que permiten que el Ecuador hoy pueda transformar productos para llegar a más mercados, es otro ganar para el país. Entonces estamos mucho más enfocados en qué podemos hacer y cómo podemos sumar desde el sector empresarial. Soluciones es lo que hay que ver, no lo que pasaría si es que llega a darse esta situación. Ahora, hablando justo de soluciones, ¿cuál es el papel en este caso de organismos internacionales que ya hemos visto que se han empezado a pronunciar? Sí, en efecto, la comunidad andina, por ejemplo, ha abonado en la construcción de puentes, por ejemplo, para que los dos países puedan llegar a un diálogo rápido, porque es importante, el tiempo corre, y constructivo también. Entendamos que dentro de esa institucionalidad internacional del cual el Ecuador es parte, existen reglas ya establecidas. Y si bien es cierto, hay decisiones que los países pueden tomar de manera unilateral, eso no puede ser ajeno a la visión sobre la cual nos hemos comprometido a construir inversiones, a construir producción, líneas de negocio en nuestro caso, pero más concretamente sobre la cual se asienta la dependencia de muchos empleos. Y yo creo que el rol que pueden jugar ahí
en tender esos puentes y crear esas fibras que unan nuevamente los mismos intereses que tenemos entre los dos países, aun cuando pueda existir diferencias en los procedimientos o incluso ideológicas entre los gobiernos, es parte de los esfuerzos que tenemos que hacer entre quienes creemos que existe la posibilidad de prosperar a través de mayor generación de producción y de seguridad entre los dos países. ¿Qué pasa con el tema energético, que también está generando preocupación, que ha sido una respuesta por parte del gobierno de Colombia? Bueno, nosotros creemos que en este momento, por la circunstancia especial que viene siendo arrastrada por muchos años en los cuales no se había puesto atención en el sistema eléctrico nacional, es absolutamente imprescindible y necesario que contemos con todas las herramientas y las opciones de fuentes de aprovisionamiento de energía, porque lo peor que le puede ocurrir, y esto quedó demostrado en el año 2024, María del Carmen, al país y al sector productivo en general, es no contar con una fuente estable y segura de aprovisionamiento. Ciertamente, mientras hacemos una transición hacia un esquema en donde podamos tener la suficiente capacidad de aprovisionarnos, generar, abastecer a todo el país, vamos a necesitar de un respaldo, como en este momento ocurre con el sistema eléctrico colombiano. Por lo tanto, y que bastante nos sirvió, ¿no? Cuando tuvimos los apagones de hasta 14 horas. Indudablemente, y creemos que siempre se van a poder mejorar las condiciones. Nosotros no entramos ya a un detalle de expertise en donde seguro los técnicos encontrarán una mejor solución que sea más competitiva, más viable, pero por sobre todo que mantenga ese buen espíritu de cooperación que puede existir entre los dos países cuando el uno tiene excedente y el otro tiene una necesidad, sin que eso necesariamente implique una posición de abuso de poder, sino que por el contrario eso se refleje, como yo decía, en que si tenemos encadenamientos, a Colombia también le conviene. De beneficio para ambos países, por supuesto. Por supuesto. Ahora, ¿qué podemos entonces esperar? Usted bien lo ha dicho aquí, lo que esperamos es que haya una conversación, un diálogo ya a nivel Cancillería, ¿no? Es decir, que se pronuncien entre ellos, que se llegue a un acuerdo, que no lleguemos a estas decisiones, a estas medidas que se toman, que nos va a perjudicar a ambos países, finalmente, como usted bien lo dice. Y en esa línea, María del Carmen, nuestras conversaciones a las autoridades ha sido justamente de que en ese espíritu de pragmatismo, los diálogos que se puedan mantener sientan el respaldo a nivel oficial que en este momento está dando la sociedad civil. En algunos casos a través de gremios como la Federación de Exportadores, pero indudablemente en general las poblaciones, tanto de Colombia como de Ecuador, porque el sentir va a ser que vamos a necesitar promover que el comercio, por ejemplo, se siga moviendo de manera fluida como había venido ocurriendo. Siempre habrán, como en toda relación, y no es ajeno a las relaciones económicas, más aún bilaterales de vecinos, cosas por mejorar. Y creemos que hay una agenda que sin duda se va a poder impulsar. Pero la base de todo eso es que no solo el diálogo, sino el diálogo abierto, concreto, con resultados que puedan ser medibles. Y la verdad, una voluntad honesta. Y ese espíritu de construir entre los dos países es lo que debe hacer prevalecer, porque esa es la noción que, por ejemplo, de las noticias que nos ha venido de Colombia, con los pronunciamientos de distintos sectores en Colombia de presionar o incidir en el gobierno colombiano para que genere un acercamiento con el gobierno ecuatoriano, y lo propio de nuestro lado, nos parece que eso refleja el verdadero espíritu que queremos buscar para seguir generando mejores condiciones. Ese es el papel de Fedexport en esta situación, es decir, de alguna manera involucrarse para hacer este llamado al diálogo. Efectivamente, al diálogo, y a ese diálogo que promueva acuerdos que además puedan ser estables en el tiempo, porque algo que nosotros venimos experimentando, y lo hemos dicho en estos micrófonos, María del Carmen, es que el mundo ya en este momento está viviendo un contexto de incertidumbre, de volatilidad, las noticias cambian muy rápido, y eso usualmente es enemigo de la inversión, más aún de las exportaciones, cuando nosotros prevemos contratos que van por lo menos 6 meses, un año hacia adelante. Por lo tanto, cualquier cambio de condiciones en eso puede afectar la competitividad.
Y es por eso que nosotros creemos que la mayor estabilidad posible, con la mayor previsibilidad posible, y si hay cambios que sean dialogados y consensuados, es lo mejor que puede ocurrir, porque eso va a permitir que la adaptación que se puede tener a distintos cambios pueda reflejarse en no tener un impacto en empleo, y si lo tiene, que sea un impacto positivo para generar mejores condiciones. Ahora, el sector exportador ha tenido un buen desempeño durante este año, ya lo hemos visto todos, y se espera un poco lo mismo para el 2026. ¿Cómo ve usted las políticas justamente que se están dando, las políticas comerciales por parte del gobierno, esto de un poco tener más acuerdos, más tratados con otros países, relaciones bilaterales de comercio que pueden resultar interesantes para ese sector? Sin duda, y esto más que contarlo como quienes mirásemos desde afuera, en realidad se lo puedo contar desde una parte muy activa, porque nosotros no solo que hemos respaldado, sino que hemos formado parte de toda esa apertura de las puertas que hemos hecho a nivel internacional con varios mercados, porque después de mucho tiempo en el que el Ecuador vivió en el ostracismo, la producción y la exportación hoy necesitan llegar a la mayor cantidad de mercados para equilibrar la cancha que por años perdimos y que nuestros competidores ganaron. Se la está recuperando. La estamos recuperando, y creemos que lo más importante dentro de esto, y por eso este tema que nos convocó a esta conversación es clave, debe ser parte de una política de Estado que permanezca en el tiempo, en donde la apertura de mercados, las condiciones previsibles, en donde el trabajo por competitividad y hoy seguridad, siempre sean los pilares que vayan guiando la construcción de esa política. Y creo que gran parte de eso ha permitido que hoy, por ejemplo, nosotros como sector exportador vayamos apuntando la brújula hacia donde necesitamos que la apertura de los diálogos a nivel comercial, técnico e incluso diplomático y a veces político del más alto nivel puedan seguir despejando el camino y abriendo las puertas para que más empresas exportadoras puedan llegar a los mercados, a pesar de que hay un contexto que es relativamente incierto en materia comercial en estos últimos años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la relación con Colombia, justamente? ¿Qué debería mejorar? Bueno, hay muchos aspectos que, como decía, siempre pueden llegar a un nivel de perfeccionamiento y optimización, no solamente en términos comerciales, porque el comercio como tal es el último eslabón de toda la cadena. La logística, por ejemplo, siempre se puede mejorar, porque esto puede hacer que los productos que nosotros producimos lleguen en menos tiempos, con menores trabas. Menores costos que se traducirán esto para nuestros productores, nuestros exportadores. Y eso naturalmente puede implicar que todo el esfuerzo que hoy le estamos destinando a cumplir, por ejemplo, con ciertas sobreregulaciones o ciertos sobrecostos, se lo pueda destinar a aspectos como la innovación, el desarrollo, la incorporación de nuevas tecnologías en los productos, que no solamente haga que miremos al mercado colombiano y a su vez los colombianos al Ecuador como el último mercado de destino, sino que podamos sumar y hacer sinergias para llegar a mercados internacionales en conjunto, llegar a terceros mercados sumando capacidades. Interesante, porque ese debería ser el objetivo que debemos perseguir, considerando que nuestros mercados no están al interno. El Ecuador no se ha enfocado para producir los principales productos de exportación solo en el mercado local, cuando afuera tenemos 6.000 millones de potenciales consumidores que demandan la mejor calidad de los productos ecuatorianos. Ahora, para eso necesitamos estar en buenas relaciones, sin lugar a dudas. Esperemos que se den esos pasos que se han recomendado por parte de FEDEXPORT, por parte, por supuesto, de la Comunidad Andina de Naciones y pues de todos que queremos que se llegue a un acuerdo, que no lleguemos pues a establecer, a imponer estas medidas que van a afectar sin lugar a dudas a ambos países. Gracias nuevamente al economista Javier Rosero, presidente de FEDEXPORT, por habernos acompañado y conversar un poco acerca de la preocupación que existe, economista Rosero, por esta situación. Muchísimas gracias, siempre es un gusto compartir con usted y con la audiencia. Noticias, entrevistas.